noches, estimados amigos, a través del Club de Investigadores Historiando, con el auspicio de la Asociación de Guías Oficiales de Turismo, AGOTUR, el Centro de Estudiantes de Arqueología de la Universidad Nacional de Trujillo, y Hablemos de Historia Bicentenario, nos complace en presentar el último día de charlas justamente sobre el Bicentenario. En primer lugar, el día de hoy tenemos la primera charla que va a estar a cargo del licenciado José Paucar Limailla con el tema La dictadura soberana de San Martín, el protectorado como primer gobierno dictatorial del Perú independiente 1821-1822. Asimismo, tenemos la presencia de Ahmed Velázquez, Franklin Pacuri, el licenciado José Paucar Limailla, nuestro compañero Warner Arapa Zúñiga y quien les habla, Joel Pinto Esquia. Muy bien, y por supuesto también que ya la vemos en pantalla a la doctora Miriam Alicia Salas Oribay. Entonces, ahora sí vamos a dar el pase a nuestro compañero Franklin Pacuri para que nos dé unas breves palabras sobre justamente el día de hoy del Bicentenario. Adelante, Franklin, con tus palabras. Bien, ante todo, tengan muy buenas noches con el público que nos viene siguiendo pues estas actividades, como siempre has dicho, actividades académicas, al cual quiero felicitar también al asistente que ha asistido estas 3 jornadas que se ha hecho desde el día jueves, viernes y sábado, que es su último día ahí. Hoy día, recalcarles de una forma de que efectivamente, pues creo que cada profesional en las tareas que ha investigado nos ha dado a conocer la temática que ha desarrollado cada profesional. Y en cierto, pues hoy estamos culminando esta actividad a cargo por 2 especialistas y también a cargo que está la doctora Miriam, que nos va a hacer un comentario al cual se encarga de ser vinculado a esos temas en la investigación. Yo creo que cada persona ha aprovechado en este momento o el momento que vamos a disfrutar estas 2 conferencias y así vamos a seguir continuando con más actividades. Ya tenemos una actividad muy generosa, muy buena para la siguiente semana y pues quiero yo felicitar al público o al estudiante o al guía de turismo que ha escuchado estas propuestas y decirles pues están bienvenidos al Club Historiando y daré el paso a mi compañero Joel. Gracias, Franklin. Bien, entonces a continuación vamos a tener a nuestro compañero Warner para que dé justamente la trayectoria del ponente. Adelante, Warner. Muchas gracias, Joel. Voy a dar una breve explicación sobre la trayectoria de nuestro ponente, el señor licenciado Josué Centella Paucar Limailla. Él tiene una maestría en Historia, dado por la Universidad Federal de Integração Latinoamericana, Unilla, Brasil, Foz de Iguazú. Licenciado en Historia, Universidad Nacional Federico Villarreal. Tiene diferentes investigaciones y publicaciones, como por ejemplo, la dictadura comisarial de Simón Bolívar, el remedio y la solución de las crisis políticas y militares en el Perú entre los años de 1823 y 1824, tesis de licenciatura. Los premios Procesos Electorales en el Perú Independiente, el Congreso General Constituyente de 1826, los colegios electorales, la Constitución Vitalicia y la Federación de los Andes entre los años de 1825 y 1827, versión digital. Pacarina del Sur, número 18, Revista Cultural del Pensamiento Crítico Latinoamericano en México del 2014. El proyecto político de Simón Bolívar, un intento de construcción de Estado en el Perú, entre los años de 1823 y 1826. Tiempo, número 6, Revista de Historia y Cultura Lima, octubre del 2011. Tiene los siguientes premios y logros. Segundo puesto del 9º Encuentro Interculturales de Alumnos de Investigadores, Área Humanidades, y en noviembre del 2011. Tercer puesto en el 7º Encuentro Intercultural
de alumnos investigadores de la UNFB, área de CCC-EWS, Humanidades, septiembre de 2010. Ponente en congresos y diferentes coloquios. 11ª Jornada de Historia Moderna y Contemporánea, Universidad Nacional del Sur de Argentina, Ciudad de Bahía Blanca, Buenos Aires, sistema de teleconferencia del 13 al 16 de abril de 2021. Ponente del 9º Congreso Nacional de Historia de la UNSA, Arequipa, de 7 al 9 de agosto del 2018. Ponente del 9º Congreso Internacional hacia el Bicentenario, los ideólogos de independencia, Bicentenario de la muerte de José Baquijano y Carrillo, dado por la Universidad Mayor de San Marcos y Vicerrectorado de Investigación y Posgrado Lima, 23 y 24 de noviembre del 2017, y ponente del 7º Congreso Nacional de Historia de la UNT Trujillo, del 8 al 11 de agosto del 2016. Eso sería una breve explicación de la trascendencia de nuestro ponente, es licenciado José Paucar Limailla. Te doy a pase, Joel, para que sigamos con la conferencia. Gracias, Warner, ¿no? Entonces, en esta ocasión vamos a tener justamente al licenciado Josué Centella Paucar Limailla con el tema La dictadura soberana de San Martín, el protectorado como primer gobierno dictatorial del Perú independiente 1821-1822. No sin antes recordarle a nuestros amigos que después tenemos la charla también de Daniel Morán, ¿no? Entonces, para que también se puedan quedar y se puedan enganchar y hagan las preguntas respectivas como siempre lo hacemos. Bien, entonces, ahora sí, vamos a dar pase a nuestro compañero y sobre todo amigo también ya, José Paucar. Adelante, José Paucar. Muy buenas noches. ¿Me pueden escuchar? Perfecto. Buenas noches, mi estimado. Adelante. Muy buenas noches. Muy agradecido con el Club Historiano por la oportunidad. Agradecer también a la audiencia que está detrás. Aquí encantado y feliz de poder mostrar esta investigación que vengo realizando desde el año pasado. Bueno, sin más preámbulos, vamos adelante. A ver, presentemos la diapositiva, por favor. Ok. Bueno, el día de hoy lo que vengo a presentar es una hipótesis, una investigación en trabajo. Todavía sigue en investigación, pero quiero adelantarles lo que ya he venido desarrollando, ¿no? En este caso, el tema se titula de la siguiente manera: La dictadura soberana de San Martín al protectorado como primer gobierno dictatorial del Perú independiente 1821-1822. Básicamente lo que quiero proponer en esta ponencia es que el protectorado, normalmente denominado de esa manera, señalo como una hipótesis de investigación. ¿Sí? Te estamos escuchando entrecortado. No sé si lo puedes hacer de frente desde la laptop, sin el micrófono. A ver, permíteme un momento, por favor. Disculpen, ¿ahora se escucha mejor? Súper bien. Ahí quedó. Ya, excelente, muchas gracias. Ahora sí, ya. Lo que vengo señalando es que esta ponencia, quiero señalar que normalmente al protectorado se le ha denominado de esa manera, se conoce como protectorado de San Martín, pero no he oído o no he podido visualizar una investigación que caracterice o que profundice en este término. ¿Por qué protectorado? ¿O qué quería decir? ¿Qué significado conceptual tenía el término? Entonces, indagando en estas cuestiones es que me llevó la sorpresa. Empiezo a investigar y encuentro una relación que el término protectorado es un cambio, es un nombre que se va a adecuar a lo que ya se venía ejecutando en unas partes de Hispanoamérica, lo que es la dictadura. Ojo, la dictadura en el siglo XIX, no confundamos con el siglo XXI o siglo XX. El concepto dictatorial en el siglo XIX es distinto al del siglo XX y XXI. Entonces, aquí es cuando encuentro cómo esta noción conceptual es importante analizarla. Entonces, ahí me doy con cuenta, me percato de que el protectorado es una expresión dictatorial. Ahora, esta expresión dictatorial tiene unas características interesantes.
En este caso quiero precisar el término dictatorial, primeramente. Es básico primero precisar el concepto para poder entender de qué estamos hablando, ¿cierto? Entonces, primeramente, dictadura clásica romana, porque el concepto que se manejaba en el siglo XIX sobre la noción dictatorial viene del mundo clásico, en este caso básicamente de lo que quiere decir Roma, pero principalmente del Imperio Romano, de la época de la República. Entonces, primeramente pasamos a precisar conceptualmente la dictadura. ¿Cuál es la noción dictatorial que se manejaba en ese periodo a nivel de Hispanoamérica? Pues la noción que va a llegar a los letrados criollos que están en el proceso de independencia es esta noción de la dictadura clásica romana. Siguiente, por favor. Tenemos una definición ahí. En Roma se llamó dictador a un magistrado extraordinario, instituido alrededor del 500 a.C. y que duró hasta finales del siglo III a.C. Era nombrado por uno de los cónsules en circunstancias excepcionales, como podía ser la conducción de una guerra o la sofocación de una revuelta, al que se le atribuían, por lo excepcional de la situación, poderes extraordinarios. Esta definición la propone Norberto Bobbio. Pero esta definición nos ayuda a adentrarnos en lo que se entendía la noción de dictadura clásica romana. Entonces, hay un término bastante interesante, cuando es circunstancias excepcionales. O sea, no es que estaba todo el tiempo la figura dictatorial en ejecución, sino había determinados momentos, determinados contextos en la que se hacía uso de esta noción dictatorial. Otro elemento también que a tener en cuenta es el tipo de poder que se atribuye. Poderes extraordinarios, tanto situaciones excepcionales o circunstancias excepcionales y poderes extraordinarios. Estos elementos son claves. Otro elemento también a tener en cuenta es que la dictadura romana formaba parte del marco jurídico de la República Romana. La noción dictatorial formaba parte del corpus jurídico de cómo estaba organizado la República Romana. No era algo ajeno, sino formaba parte de. Entonces, esto estaba incluido, previendo una situación, como señala, excepcional, o puede ser por distintos escenarios, guerras civiles, guerras hacia el enemigo de manera exterior, es que esta figura dictatorial formaba parte de la conformación jurídica de la República Romana. Siguiente, por favor. Entonces, acá tenemos algunas características de la dictadura romana para poder entender qué es lo que se entendía de esta noción. 1. Estado de necesidad con respecto a la legitimación. O sea, esta dictadura estaba legitimada por una cuestión, por una necesidad. Puede ser guerras civiles, guerras faccionales o guerras hacia el exterior contra enemigos de la República. Otro punto, plenos poderes en referencia a la amplitud del mandato. O sea, era un poder, amplios poderes para que pueda tener un campo de acción el dictador. O sea, se le otorgaba a la dictadura con amplios poderes para que pueda ejecutar lo que crea conveniente en el contexto. Unidad del sujeto investido del mandato. Hay una unidad del sujeto, no estaba repartido tripartito en distintos entes, sino era uno solo. Y acá hay un punto importante, la temporalidad del cargo, que era aproximadamente o normalmente 6 meses, el tiempo en el cual un dictador romano tenía el tiempo para ejecutar el encargo que había sido encomendado y luego devolver el poder. Y ahí viene justamente, tiene que ver con el punto 5, no puede crear un nuevo orden político, porque el orden político ya existe, solamente asume el poder por 6 meses, pone en orden o pone en ejecución lo cual se le ha encargado y luego nuevamente retorna ese poder al Senado. Entonces, esta es la característica de la dictadura romana a grandes rasgos, la noción dictatorial clásica. O sea, estaba dentro del marco jurídico, hay un sujeto denominado dictador que pone en ejecución por encargo del Senado ejecutar la dictadura por un plazo de 6 meses. Esa es la noción clásica que se conoce. Ahora, esta noción, llegado aquí en el contexto de las guerras de independencia, va a sufrir una variación, va a sufrir un cambio, porque las circunstancias y el contexto en el cual estamos hablando a partir de 1810 en adelante va a ser muy distinta y la práctica en sí va a hacer que el concepto adquiera nuevas características. La práctica de la noción dictatorial va a conformar o va a permitir que surja unas nuevas características del concepto dictatorial, que es justamente lo que vengo a señalar a partir de este momento. Siguiente, por favor. De esa forma entramos a lo que se denomina dictadura soberana moderna. Entonces,
voy a hacer unas precisiones conceptuales sobre este término, la dictadura soberana, para poder luego entender en nuestro personaje por qué se denomina dictadura soberana al protectorado. Siguiente, por favor. Aquí, nos detenemos aquí por un momento. Definición de la dictadura soberana moderna. La definición en la cual, o el concepto, el marco conceptual en el cual me baso para sostener lo que vengo señalando, es justamente en el autor que está ahí, Carl Schmitt, especialmente en su libro La dictadura. ¿Qué señala Carl Schmitt? Él señala que la dictadura soberana se ve ahora en la ordenación total existente, la situación que quiere eliminar mediante su acción. No suspende una constitución existente, valiéndose de un derecho fundamentado en ella, y por tanto constitucional, sino que aspira a crear una nueva situación que haga posible una constitución a la que considera como la constitución verdadera. En consecuencia, no apela a una constitución existente, sino a una constitución que va a implantar. Para hacerlo más sencillo, lo que señala Carl Schmitt es que la dictadura soberana moderna funda un nuevo orden. No es que tenga que pedir, como señalamos, permiso para poder crear un nuevo orden, no, sino que la dictadura soberana puede crear un nuevo orden porque encarna la soberanía de manera completa. Y al encarnar la soberanía completa, la soberanía total, puede fundar un nuevo orden, puede fundar un nuevo sistema político y implantar el sistema político que crea adecuado, el que está más acorde a sus circunstancias. Entonces, esta definición nos permite entender lo que estaba pasando en 1921. Por eso me parece muy, muy central señalar primero los conceptos. Entonces, la dictadura soberana, ¿qué viene a hacer? Es crear un nuevo orden. No suspende un orden existente, sino crea uno nuevo. Porque el nuevo orden que quiere crear es distinto y tiene otras miras, otros objetivos al orden existente. Entonces, no necesita que exista una constitución para que la dictadura soberana se pueda ejecutar. Porque justamente la constitución existente es el orden a cambiar. Lo que se quiere cambiar es el marco jurídico existente para crear uno nuevo. ¿Y bajo qué elementos se puede hacer? Bajo una dictadura soberana moderna. Siguiente, por favor. Aquí tenemos otra definición. Por consiguiente, por más que la Constitución sea la suprema ley reguladora de la sociedad, no tiene el poder transformador y creador del poder constituyente. Más bien, la Constitución, el poder constituido, existe y tiene sus atribuciones gracias al poder constituyente. Por ello, Schmitt señala, la dictadura soberana invoca al poder constituyente, el cual no puede ser suprimido por ninguna constitución opuesta. Nuevamente, acá reafirma lo que veníamos señalando en la diapositiva anterior. O sea, la dictadura soberana crea un nuevo orden y no necesita una constitución previa para poder hacerlo. Porque el poder, la dictadura soberana moderna, la base de la dictadura soberana moderna es el poder constituyente, o sea, la soberanía o la voluntad nacional, la voluntad total. Y la soberanía tiene poderes ilimitados. La soberanía de una nación o la soberanía de un lugar, de una provincia, de una región, es la totalidad del poder. Esa totalidad del poder es la base para que exista la dictadura soberana moderna. Y estos términos lo podríamos encontrar un poco más, no por cuestión de tiempo, no puedo profundizar en ello, pero sí puedo señalar, por ejemplo, en el abad Emmanuel Sieyes, que es el que propone poder constituyente, poder constituido, que también es el marco teórico en el cual Schmitt desarrolla este concepto de la dictadura soberana moderna. Entonces, el poder constituyente, o sea, la soberanía ilimitada, la voluntad nacional, es el poder en el cual, o es la base para que exista la dictadura soberana moderna. Porque solamente con ese poder es que puedes transformar o crear un nuevo orden. O sea, eso es lo que Schmitt señala en sus estudios y eso es lo que vamos a poder en la investigación encontrar lo que San Martín se propone hacer una vez instalado en el Perú. Siguiente, por favor. Entonces, como podemos observar, el liderazgo del dictador soberano surge por la legitimidad que puedan obtener frente a la nación, que es la poseedora de la soberanía nacional ilimitada, o el poder constituyente. En consecuencia, la dictadura soberana precisa del poder constituyente de la soberanía nacional ilimitada para poder instituir un sistema político que represente a la totalidad de la nación, como también necesita del poder constituyente para poder efectuar las transformaciones que considere a bien.
Y ese es un punto muy clave. Asimismo, si el orden existente es contraproducente a sus necesidades, la dictadura soberana puede derribar ese sistema político para fomentar uno más acorde a las miras de la nación. Entonces, aquí reafirmamos lo que veníamos señalando en las diapositivas anteriores. Y si podemos observar a los costados, hay dos figuras dictatoriales iniciales en el periodo hispanoamericano del contexto de las independencias. A Francisco de Miranda, por un lado, y al otro lado tenemos a Gaspar Francia, el famoso doctor Francia, ¿no? Gaspar Rodríguez de Francia, que son las primeras ejecuciones prácticas dictatoriales en Hispanoamérica a partir de 1810 en adelante. Entonces, esa ejecución de la dictadura ejecutada por estos dos personajes va a ir modificando a la larga las características y el concepto de dictadura moderno en el siglo XIX. Siguiente, por favor. Entonces, aquí tenemos algunas características básicas de la dictadura soberana moderna. Primero, la dictadura soberana moderna no tiene límite de tiempo. Si lo comparas con la dictadura clásica romana, que es de 6 meses, la dictadura soberana moderna no especifica un tiempo de acción. Puede ser 1 año, 2 años, 3 años. El tiempo no está precisado. Otro punto, el poder dictatorial es asumido en la legitimidad del dictador o es delegado por un Congreso soberano. Y este poder no existe en una constitución. Hay dos maneras de poder encarnar la dictadura soberana. Uno, asumido en la propia legitimidad del dictador, del líder que va a asumir esta función, o sea, que representa la soberanía total. O la otra manera es que el Congreso soberano, que representa toda la soberanía de una nación, le otorgue ese poder a un líder para que él pueda hacer los cambios pertinentes. Hay dos maneras de obtener la dictadura soberana. Y eso no está regulado en una constitución, hablando en el siglo XIX, por supuesto. Tercer punto, el dictador soberano moderno recibe amplios poderes para actuar. Posee poderes absolutos e ilimitados. Y el cuarto punto, que es uno de los puntos también muy central, es que la dictadura soberana puede derribar un sistema político para crear uno más acorde, ¿no?, a su visión política. Crea una nueva constitución y un nuevo orden legal. Esa es la característica básica de la dictadura soberana moderna, que puede derribar un sistema político para crear otro, pero para hacer eso necesita tener la soberanía total, el poder constituyente total del lugar donde se esté ejecutando esta dictadura. Siguiente, por favor. Aquí tenemos una pequeña diferenciación entre ambas, como pueden ver al lado izquierdo y al lado derecho. Dictadura clásica, dictadura moderna. Dos rasgos fundamentales, ¿no? El tiempo en la dictadura clásica, 1, 6 meses, y 2, que no crea un nuevo orden político. Esa es la dictadura clásica romana. Pero comparemos con la dictadura moderna. Ahí podemos ver que sí puedes derribar un sistema político para crear uno nuevo. Y 2, no tiene tiempo. Entonces, como podemos observar, la dictadura moderna del siglo XIX es distinta o va a entrar en cambios con características distintas a la dictadura clásica romana de la época clásica. Siguiente, por favor. Entonces, eso nos lleva a este resumen. Dictadura clásica romana, la noción conceptual que se maneja en este periodo del proceso de independencia, a partir de 1810 en adelante. La ejecución de las dictaduras en Hispanoamérica, teniendo como ejemplo a Francisco de Miranda y al doctor Gaspar Francia, de Paraguay, nos lleva a que el concepto de dictadura clásica romana va a sufrir un cambio, va a evidenciar nuevas características. Y eso es una dictadura moderna en el siglo XIX. Y una expresión de esa dictadura moderna, ¿cuál es? La soberana. En este caso, encarnado en San Martín, cuando asume, antes incluso de asumir el protectorado en el Perú, en el todavía virreinato del Perú. Siguiente, por favor. Entonces entramos ya cómo vincular lo que venimos diciendo previamente con el accionar de San Martín en su estancia en el Perú. La dictadura soberana de San Martín en el Perú. Usos de la dictadura soberana en el Perú. Siguiente, por favor. Aquí tenemos que señalar lo siguiente, que las dos primeras formas de gobiernos independientes fundados en la capital fueron de carácter dictatorial. Específicamente, el tipo de dictadura decretal
y ejecutada es la soberana. La dictadura liderada por San Martín fue una dictadura soberana moderna. No fue legitimada ni en la teoría ni en la práctica, porque la decisión de establecer este régimen dictatorial y la elaboración del decreto fue hecha solamente por San Martín y Monteagudo, sin participación de ningún criollo limeño, lo que en el futuro inmediato les causaría muchos problemas. Asimismo, no existió un congreso o una asamblea o una junta de notables que legitimara la dictadura proclamada tanto en Huaura como en Lima. Esto, por ejemplo, es un hecho muy fundamental para poder entender por qué el protectorado señala lo que es una dictadura soberana moderna. Siguiente, por favor. Entonces, queda claro que no bastaba con ganar en el campo de batalla, sino que ellos se tenía que ver respaldado por la creación de instituciones que reflejen mejoras y puedan suplir los sacrificios realizados para la obtención de la libertad. La guerra y la victoria es un primer paso, pero el paso vital es la transformación de la sociedad colonial a una de ideales republicanos cimentados en instituciones que sean el soporte de esa transición. Y para lograr ello, San Martín y Monteagudo requerían contar con legitimidad, pero ellos ya la tenían. Al menos tenían virtudes militares. San Martín tenía una legitimidad militar. Era el libertador de las Provincias Unidas del Río de la Plata. Era el libertador de lo que la antigua Capitanía de Chile. Entonces San Martín tenía una legitimidad militar. Esa legitimidad la tenían principalmente San Martín, Monteagudo también. Entonces, en base a esa legitimidad es que ellos van a actuar políticamente y militarmente en el Perú. Y esto es un punto clave para entender el accionar del protectorado y la creación el trato o la manera de tratar de crear una monarquía constitucional en el Perú. Porque para ambos pasos, para la instauración del protectorado y el tratar de crear una monarquía constitucional en el Perú, era necesario contar con legitimidad, que inicialmente la tenían, porque venían con ese aura de libertadores, de haber ganado muchas batallas, de ser un líder indiscutible en el campo militar. Entonces, esa legitimidad era necesaria para la instauración de la dictadura soberana, tanto en Huaura como en Lima. Siguiente, por favor. Entonces, en base a estas condiciones, entre el escollo de una reforma prematura y el peligro de dejar intactos los abusos, como señala San Martín en parte de su decreto, es que San Martín y Monteagudo dieron un paso mayor: fundar un régimen dictatorial, régimen que consideraban era la más adecuada dadas las características del periodo. De esta manera, la dictadura fue la herramienta político-militar cardinal con el cual se decretó un nuevo tipo de gobierno. ¿Cuál fue ese nuevo tipo de gobierno? El protectorado. Esta forma de gobierno se expresa nítidamente en lo siguiente. El primer paso o el primer elemento de lo que vengo señalando lo vamos a ver en este siguiente reglamento provisional que establece la demarcación del territorio que actualmente ocupa el Ejército Libertador del Perú y la forma de administración que debe regir hasta que se construya una autoridad central por la voluntad de los pueblos libres. ¿Cuándo se hizo esto? El 12 de febrero de 1821. Ojo con la fecha. San Martín ingresa a Lima entre el 9 de julio y el 12 de julio. Primero su ejército, luego él. De 1821. Pero este reglamento se da en febrero de 1821, meses antes de su entrada a Lima. Entonces, es bastante interesante analizar todo esto para entender la instauración del protectorado. Siguiente, por favor. Entonces, acá él señala en el decreto, estoy haciendo la cita del decreto, que señala lo siguiente: he resuelto establecer el siguiente reglamento usando de las facultades que en mí residen y consultando el derecho que tienen los pueblos al establecimiento de aquellas reglas de que penden el orden y la seguridad general, el cual debe emanar en todas circunstancias de la suprema autoridad que existe de hecho, aún prescindiendo del derecho en que se funde. Por tanto, y con la expresa calidad de provisorio, movido del interés público y autorizado por esa imperiosa ley, que solo deja elección en los medios y no en su objeto, declaro y establezco lo siguiente. Pero veamos lo que señala en la primera parte. He resuelto establecer el siguiente reglamento usando de las facultades que en mí residen. Ese es el punto clave también. ¿Qué facultades se refiere San Martín? Lo que podemos señalar es que está hablando básicamente en su prestigio militar, en la cual él decide
establecer este reglamento que va a regular su gobierno establecido en Huaura. Entonces, aquí no es un poder otorgado a San Martín. Recordemos, en este periodo no existe un Congreso. Lima todavía, el ejército del virrey La Serna y La Serna están en la capital. Entonces San Martín está en Huaura, se traslada de Pisco a Huaura. En Huaura se crea un gobierno de las provincias libres, los que se suman a la declaratoria de independencia, y San Martín asume el gobierno de esas provincias libres desde Huaura. Y es ahí que él, en función de su legitimidad política y sobre todo militar, es que va a gobernar. Y aquí va a ejecutar lo que se denomina la dictadura soberana, justamente. Entonces, estos puntos son claves para entender el accionar de San Martín en el Perú. Razón por la cual también, posteriormente, los grupos criollos van a hacerle oposición a San Martín y a Monteagudo. Siguiente, por favor. Entonces, es significativo el estilo de la primera persona que emplea San Martín, presentándose como detentor de la soberanía al señalar: he resuelto establecer el siguiente reglamento usando de las facultades que en mí residen. La cita refleja rotundamente la instauración de una dictadura soberana, ya que en su figura San Martín se atribuye la soberanía de los pueblos libres, sin haberla recibido de ellos. Al contrario, la legitimidad con que ejerce esa soberanía deviene en sus virtudes militares, en su prestigio de libertador, y ser el único líder acreditado en ese momento para encabezar el régimen dictatorial soberano. Entonces, ahí se entiende el accionar de San Martín de manera más amplia, de manera más clara. Siguiente, por favor. Una vez declarada la independencia, había que organizar conjuntamente la capital con las provincias libres de la costa norte en un solo cuerpo político que proyecte unidad, fuerza y vigor en sus resoluciones como un Estado poderoso, que a nivel internacional obtuviese reconocimiento de su libertad por parte de las potencias europeas y los norteamericanos. Otra de sus miras fue presentarse como un enemigo digno ante los realistas y también como un Estado respetable frente a los demás gobiernos republicanos establecidos en el continente. En ese sentido, este contexto transicional fue una ocasión propicia para establecer un régimen unitario y centralista, comúnmente denominado el protectorado, de claras características de una dictadura soberana. Es que esos puntos son claves para entender la instauración del protectorado, porque el protectorado no solamente se puede observar en función de Lima y las provincias libres o frente al ejército español, sino también hay que verlo a nivel internacional. Recordemos que San Martín envía una misión para buscar un príncipe, pero no solo por eso, sino también para buscar ayuda económica y buscar reconocimiento de lo que estaba pasando en la capital. Y eso fue una constante de todas las provincias que se suman al proceso de independencia. Buscaban reconocimiento de su libertad, de su independencia, especialmente por las potencias, en este caso, por los británicos, ¿cierto? Sobre todo por ellos y los norteamericanos. O sea, por eso que la instauración del protectorado se tiene que ver en tres sentidos, como se señalo ahí. Primero, a nivel internacional, luego, cómo se presenta frente a los demás establecimientos republicanos que ya se estaban dando en Hispanoamérica, y luego cómo se presenta ante el enemigo, en este caso, el ejército real. ¿Cómo se tiene que presentar? A pesar de que era transicional, era un régimen no del todo estable, pero eso era lo que tenía que proyectar. Y es en función de esas características que se va a establecer el protectorado. Siguiente, por favor. Entonces, la evidencia más notable es el documento expedido días después de la juramentación de la independencia. Este decreto, publicado el 3 de agosto de 1821, titulado Don José San Martín, Capitán General del Ejército y en Jefe del Libertador del Perú, Grande Oficial de la Legión de Mérito de Chile, Protector del Perú, etcétera, 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 fue el manifiesto de instauración de un gobierno dictatorial moderno con atributos de la dictadura soberana, estableciendo así nuestro primer sistema de gobierno independiente. Recordemos que el primer modelo es en Huaura. Luego, una vez que el virrey abandona Lima, con la negociación con San Martín, y luego San Martín entra a la capital, se va a crear un nuevo sistema de gobierno. Y ese nuevo sistema de gobierno se conoce comúnmente como el protectorado. Pero este protectorado, que es con miras más amplias, como señalé anteriormente, tuvo su primer ensayo en Huaura. Luego en Lima ya es
a ese nivel más amplio. Entonces, este decreto del 3 de agosto ratifica la cuestión de la característica dictatorial del régimen. Por ello se señala eso, y leyendo el decreto uno puede encontrar justamente estas evidencias. Siguiente, por favor. El decreto en mención, expedido por San Martín, fue reflejo de la coyuntura política militar que se vivía en ese periodo. El dominio de la sierra por parte de las armas españolas representó un peligro para la recién lograda independencia en dos aspectos: en lo bélico y en lo político. En lo bélico, porque el ejército realista se hizo más numeroso y poderoso, lo que debilitó la posición patriota, y en lo político, porque no se podía establecer un sólido sistema de gobierno, justamente por lo incierto del escenario bélico. En consecuencia, estas dos cuestiones fueron los argumentos centrales para la creación de un régimen transitorio y dictatorial como el protectorado. Entonces, es clave entender esto para que podamos entender el surgimiento de este sistema político, de este sistema de gobierno distinto al virreinal. Entonces, ahí encontramos más luces de por qué se instaura el protectorado, qué características tiene el protectorado, cuál es el papel de San Martín y, en especial, cuál es el papel de Bernardo de Monteagudo, que es el ideólogo, el brazo derecho y es la base del protectorado. Recordemos que San Martín es más la figura militar, pero la política no era demasiado su fuerte de San Martín. Por eso tenía la ayuda de Bernardo de Monteagudo. Tan es así que cuando Bernardo de Monteagudo es expulsado del Perú el año 22, el régimen tambalea más. San Martín se da cuenta que su presencia en Lima no tenía la cierta estabilidad que tenía el año anterior. Entonces, siguiente, por favor. Entonces, él señala lo siguiente: al encargarme de la importante empresa de la libertad de este país, no tuve otro móvil que mis deseos de adelantar la sagrada causa de la América y de promover la felicidad del pueblo peruano. Una parte muy considerable de aquello se ha realizado ya, pero la obra quedaría incompleta y mi corazón poco satisfecho si yo no afianzase para siempre la seguridad y la prosperidad futura de los habitantes de esta región. Digamos que acá explica por qué asume el título de protector y asume la dictadura soberana. Siguiente, por favor. Entonces, las atribuciones encarnadas por el protector son ilimitadas, porque encierra en su figura la soberanía ilimitada de las provincias libres y la de Lima. En otras palabras, San Martín como protector concentró la voluntad nacional o a la nación en el decir de Sieyes, el poder constituyente, para establecer un régimen dictatorial. Fue la apropiación de la soberanía vía la dictadura soberana lo que legitimó el protectorado. Por ello, en el decreto señalado enfatiza lo siguiente: mientras existan enemigos en el país y hasta que el pueblo forme las primeras nociones del gobierno de sí mismo, yo administraré el poder directivo del Estado, cuyas atribuciones, sin ser las mismas, son análogas a la del poder legislativo y ejecutivo. En otras palabras, San Martín está concentrando los dos poderes importantes, ejecutivo y legislativo, en su persona. Esos son atributos de una dictadura soberana. Ahora, ¿en base a qué lo hace? Su legitimidad militar, como ya venía señalando anteriormente. Pero para eso necesitaba contar con la soberanía. ¿Y la soberanía dónde se encontraba? En las provincias libres de la costa norte y en Lima. Al unificarse en uno solo, esa soberanía completa San Martín la va a asumir, razón en la cual se declara protector. Siguiente, por favor. Acá una pregunta: ¿por qué el protectorado fue el primer gobierno dictatorial del Perú independiente? Señalamos que la dictadura soberana del protectorado no fue concedida ni otorgada por ningún congreso o constitución existente, sino fue asumida en la legitimidad militar del protector. Más aún, las facultades extraordinarias poseídas por el dictador soberano no emanan de los pueblos libres, sino de la necesidad de la fuerza de la razón y la exigencia del bien público. Así, en el Estatuto Provisorio refiere, artículo 1, la suprema potestad directiva de los departamentos libres del Estado del Perú residen por ahora en el protector. Sus facultades emanan del imperio de la necesidad, de la fuerza de la razón y de la exigencia del bien público. Entonces, aquí nuevamente encontramos evidencias claras de que el protectorado es un régimen dictatorial de característica soberana. Porque San Martín, recordemos algo, el Estatuto Provisorio se va a crear
en octubre de 1821. San Martín asume en agosto de 1821. 3 meses después se crea este estatuto provisorio para dar legitimidad al régimen que San Martín estaba encabezando, denominado el protectorado. O sea, aquí hay que entender eso. Y es bastante interesante porque el estatuto provisorio es realizado San Martín, Monteagudo y su consejo de gobierno. No hay una participación de otros sectores de la sociedad en ese momento. Entonces, estas características nos revelan que el protectorado es un régimen dictatorial. No estoy haciendo un juicio de valor, por si acaso, estoy señalando lo que la evidencia empieza a mostrar. Acá no estamos diciendo si eso fue bueno o malo. No se trata de eso, sino de ver las características de este régimen denominado el protectorado. Y justamente la existencia del reglamento del 12 de febrero de 1821, la creación del estatuto en agosto, el decreto por el cual asume el protectorado, y la creación del estatuto provisorio en octubre del año 21, estos 3 documentos nos reflejan claramente que el protectorado es un régimen dictatorial de características soberanas. Siguiente, por favor. Entonces, el protectorado, como ejemplo de una dictadura soberana moderna, ¿no? Una dictadura soberana, no solo fue creado para dar centralidad al poder, unidad de acción y fuerza política militar para luchar contra los ejércitos de la corona española, sino también tenía como propósito constituir un nuevo orden diametralmente opuesto al régimen colonial. En consecuencia, el protector estaba facultado para transformar y reformar política y administrativamente todo lo que considere conveniente. De ahí que se señale en el artículo 6, hará las reformas que juzgue necesarias en todos los departamentos de la administración pública, aboliendo los empleos que existan en el régimen antiguo o creando otros nuevos. Esto es relevante para la comprensión cabal de lo crucial que fue la dictadura soberana, el protectorado en este caso, para el establecimiento del proyecto político de la monarquía constitucional. ¿Por qué? Porque señalábamos al principio, cuando estábamos haciendo las presiones conceptuales, que la dictadura soberana se caracteriza por crear un nuevo orden, por transformar un orden anterior para crear un orden nuevo. Y justamente el protectorado va a ser la base para querer instituir o instaurar una monarquía constitucional. Porque el ensayo de querer establecer una monarquía constitucional en el Perú no hubiera sido posible sin el protectorado, que acabamos de demostrar que es una dictadura soberana. Y justamente al tener la soberanía en poder de San Martín, tenía la facultad de poder crear un nuevo orden. Y justamente si uno analiza los documentos, sobre todo las memorias de Monteagudo, tanto como ministro y las memorias que hace una vez expulsado de Lima, podemos encontrar que su papel o la labor que él estaba desplegando era querer transformar, crear un nuevo orden político. Y no solo un orden político, sino también quería transformar la condición de súbditos a ciudadanos de la gente que habitaba en esos territorios, que era una tarea mucho más mayor y más complicada para él. En sus reflexiones políticas encontramos eso, instaurar un nuevo orden que deje de lado lo antiguo, lo anterior, para fundar un nuevo orden donde existan ciudadanos que se caractericen por ser virtuosos y amen a la patria o defiendan la república. Entonces, ahí entendemos cómo es que el protectorado es un paso central para querer establecer una monarquía constitucional, porque en la visión de San Martín y de Monteagudo era el régimen más adecuado por su experiencia previa, tanto lo que sucedió en las Provincias Unidas del Río de la Plata, lo que sucedía en Chile, o sea, las luchas faccionales, guerras civiles que se empiezan a desencadenar entre las provincias, es lo que a ellos les hace pensar que un régimen más adecuado no era un régimen donde daba la libertad ilimitada, como en un momento se estuvo debatiendo, se estuvo estableciendo, libertad para todos de manera total. Si uno ve el cambio conceptual de Monteagudo de 1809 hasta 1815, el Monteagudo de 1815 hasta su muerte, vemos justamente ese viraje conceptual, tanto de Monteagudo como de San Martín, respecto al proceso de independencia, que era clave para entender cómo construir una república. Entonces, el modelo que ellos proponen es una monarquía constitucional, porque en su visión era el régimen que no iba a causar tantos trastornos bruscos en una sociedad heterogénea
dividida por castas, por clase, y en la cual cada grupo tenía una visión distinta del concepto de libertad. Entonces, esto era bien clave para Monteagudo y San Martín, razón por la cual se intenta establecer una monarquía constitucional. Pero para que esto suceda, el protectorado fue clave. Y como acabamos de demostrar en la exposición, el protectorado claramente es un régimen dictatorial de características soberanas. Siguiente, por favor. Creo que es la última ya. Con esta terminamos. Entonces, para darle legitimidad a su cargo dictatorial, San Martín establece un Consejo de Estado que vendría a cumplir funciones análogas a un poder legislativo que respaldaría sus decisiones y su cargo. En el artículo 2 del Estatuto Provisorio especifica las funciones de este cuerpo político. La creación del Consejo de Estado fue para justificar y legitimar al protectorado frente a los peruanos. Hay que recordar que antes del Estatuto Provisorio, San Martín durante 2 meses estaba gobernando solo con 3 ministros, el de Guerra y Marina, el de Estado y el de Relaciones Exteriores y el de Hacienda. Entonces, nuevamente, ¿no?, lo que veníamos señalando anteriormente, ¿no?, el Estatuto Provisorio es para dar legitimidad al régimen. ¿De acuerdo? Siguiente, por favor. Y creo que ahí acabamos, exactamente. Entonces, para terminar, a manera de conclusión, lo que vengo señalando es que la dictadura soberana de San Martín, como señalo en el título, tiene características dictatoriales. O sea, el protectorado es una dictadura moderna a la del siglo XIX, de características soberanas. Eso es lo que yo quería mostrar en esta noche. Muchísimas gracias. Muchas gracias, licenciado José Pau Carlimaya, por justamente la ponencia que nos has traído el día de hoy. Entonces, ahora sí vamos a tener unos breves comentarios que te van a hacer justamente sobre el tema. Entonces, invitamos a la doctora Miriam Salas Olivari para que haga los comentarios respectivos y sobre todo también si tuviera algunas preguntas. Adelante, doctora Miriam Salas. Muy buenas noches. ¿Su micro? Siempre me olvido. Ahora sí, dale, adelante. Gracias. Mira, el tema me parece sumamente interesante y me hace pensar mucho, reflexionar mucho sobre esos tiempos de incertidumbre, de no saber qué iba a pasar una vez que se conseguía la independencia, y sobre todo por la historia de la anarquía, ¿no?, que se había presentado en la historia del mundo. Me parece como que si San Martín, Monteagudo hubieran estado muy informados sobre la historia griega y la historia de los romanos. Es decir, la tiranía aparece en Grecia en momentos de conflicto, es decir, entre la democracia, ¿no es cierto?, la oligarquía, la aristocracia, en momentos en que no se querían conceder ciertos derechos al pueblo y había retrocesos en cuanto a la democracia que se había ganado. Y surgían los tiranos aduciendo que defenderían al pueblo, ¿no?, y le darían mayores derechos en contraposición a la posición de la oligarquía, la timocracia, etcétera, ¿no? Es súper interesante cómo aparece la figura del tirano en una época de caos, de conflicto. En el caso de Grecia y en el caso de Roma, de la misma manera aparece la figura del dictador. ¿Cuándo aparece la figura del dictador? También en época de crisis terrible, ¿no?, de crisis centenarias en las cuales los generales romanos se peleaban el poder a fines de la República, cuando ya se habían ganado una serie de derechos por parte del pueblo, de leyes interesantes e importantísimas, pero que justamente por esos retrocesos que se provocan en la historia frente a lo que el pueblo va ganando, ¿no?, y lo que se gana en apariencia, pero que no se quiere conceder, que es la misma historia de los griegos, ¿no? Se gana, pero no se quiere conceder, y ahí viene el conflicto. Y la dictadura surge justamente en Roma, justamente a raíz de esas guerras, de esos pleitos, de esas luchas, ¿no? Como la que se le concede, por ejemplo, a Julio César, ¿no?, o al mismísimo Augusto.
Y de la misma manera, esa dictadura va a dar origen a una nueva forma de gobernar, que es el imperio, ¿no? De tal forma, pues, que esa dictadura clásica también llevaría a la formación de un nuevo tipo de gobierno que pasa de la república al principado y del principado a el imperio. En el caso de San Martín, ¿no es cierto? Me gusta mucho el esfuerzo y el trabajo que has realizado para tratar de definir qué es lo que estaba buscando San Martín. Creo que de la misma manera era un tiempo totalmente de crisis, de caos, de cambio, de rompimiento con la estructura. Es decir, que las instituciones que existían para el virreinato ya no servían, ¿no? Porque se iba a formar un nuevo orden. Y ese nuevo orden no se sabía hacia dónde iba a ir, ¿no? Si hacia una república o hacia una monarquía. Entonces, en realidad, pues, San Martín definitivamente tiene que decidirse entre uno y otro. El caos y que se enfrentaba, que estaba por venir, es tal vez el que lo lleva a él a pronunciarse por el protectorado, que, como tú muy bien has dicho, encubre una dictadura porque tiene todos los elementos para que la consideremos como tal, solo que lleva otro nombre, ¿no es cierto? Bueno, definitivamente, ¿no? El poder de San Martín se fundamenta, al igual que en Grecia como también en Roma, en el poder militar, ¿no? Y por otro lado, en este caso, no hay instituciones que lo respalden, ¿no? En el caso de Grecia y Roma podrían haber instituciones, pero en el momento del caos no se escuchan, ¿no? Y el Senado muchas veces es el que justamente proclama a los dictadores, pero porque está ciertamente totalmente deslegitimado, no tiene autoridad real, ¿no? No tiene autoridad real. Bien, entonces el populismo también aparece en el caso de San Martín, porque él dice que va a luchar por el pueblo, ¿no? De la misma manera como aparece en el caso de los tiranos y de los dictadores. Entonces, creo que el protectorado es una forma de gobierno transitorio, ¿no? Que lleve a conducir a que los pueblos elijan el nuevo sistema político al cual ellos se iban en el cual ellos se iban a organizar, ¿no? San Martín definitivamente quería una monarquía, pero esto fue rechazado, ¿no? Y finalmente tiene que convocar a un congreso constituyente, y este congreso constituyente se decide por una república. La constitución, que era otro de los elementos que también se utilizó mucho en el tiempo de los romanos, ¿no? Para legitimar el nuevo poder, ¿no? Pero la constitución, en el caso del Perú, normaliza, ¿no? Una forma de gobierno republicano liberal, ¿no? Pero supuestamente para velar por el pueblo, pero en realidad esta primera constitución de 1823 estableció que todos los habitantes del Perú, nacidos en el Perú, eran peruanos, pero no todos tenían derecho al ejercicio de la ciudadanía, salvo aquellos que hablaban en castellano, porque los quechua hablantes no formaban parte de esta ciudadanía, no tenían derecho a participar en la dirección del Estado. Es decir, ¿qué se entendía por el pueblo, ¿no? En la época de San Martín y de Bolívar. En realidad esas miradas de los gobernantes de pueblos que no son inclusivos, definitivamente son nefastos para el país, ¿no? En realidad, pueblos somos todos, y la Constitución de 1823 no incluyó a todo el pueblo, ¿no? Porque hizo una clara división entre los que hablaban castellano y los que no hablaban castellano. Entonces, al referirnos al pueblo peruano, es que estamos refiriéndonos en la actualidad, debemos referirnos a todos, ¿no?
y por lo tanto gobernar para todos y gobernar para el bien común. Cuando nosotros no tenemos esa mirada del bien común, creamos división, caos, desorden. Tenemos en el Perú republicano 8 constituciones. Se ha pensado, pues cada líder pensaba que su constitución era necesaria para legitimar su poder y pensaban y le decían al pueblo que con su constitución iban a salvar a la patria. Pero lo único que hacían esas constituciones era legitimar lo que el caudillo deseaba y quería, pero no nos llevaron al desarrollo del país ni tampoco buscaron el bien común. Entonces me parece muy interesante tu ponencia en el sentido que nos deja muchas reflexiones sobre lo que nosotros debemos entender sobre el buen gobierno. Muchas gracias.